Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:36 de la mañana de este día viernes 22 de agosto. Connie querida, ya tenemos a Rafael Gumucio instalado como cada viernes aquí en los estudios de Radio Pauta. ¿Dónde estás, Connie? Hoy, Rafa, pucha, qué pena no estar ahí presente, de cuerpo presente, que me gusta tanto cuando tú vas. Estoy en Brasil, Río de Janeiro. Ah, qué rico. ¿En qué playa? ¿En qué parte? No. En la playa todavía no voy a la playa. No, pero ¿en qué zona? No, en Barra de Tijuca. Ah, en Barra de Tijuca. Ahí casi me morí. Lo que pasa es que estoy, para ser transparente, vengo al Mundial de Gimnasia Rítmica que está haciendo aquí en Río con mi hija gimnasta. Así que es un espectáculo impresionante, precioso, que nos tuvo ayer en un complejo deportivo realmente increíble que se hizo para los Juegos Olímpicos y que nos tuvo ayer desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche viendo a las mejores gimnastas del mundo. Alucinante. Así que todavía no he visto la playa. Anda al parque, ¿cómo se llama? El jardín zoológico. Jardín botánico. Botánico. El jardín botánico, sí. sí. Que es alucinante. Oye, pero ya, perdónenme los dos. Sí, por favor. Vamos a ir a los temas que nos convocan. Ayer fue un día. Tanto pasando. Hay tanto tema. Vamos a partir. Ayer nevó y me quedó el pelo blanco. Sí, y la barba. Sí, nevó en mi casa. Llegó aquí un mono de nieve. Sí, claro. Nevó, no sé, quedé con la nieve encima. Llegó un monito de nieve aquí a los estudios de Pauta. Salió Mario Marcel y me llamó la atención porque lo vimos. Yo no lo había visto tan emotivo a Mario Marcel. Ayer estuvo emotivo. Da la sensación de que tiró algunas lagrimitas en el salón cuando estaba el cambio de gabinete. Y el presidente, yo creo que le dio en su discurso y en sus palabras y en ese abrazo la relevancia que Mario Marcel tuvo para su gobierno, como un agente que dio tranquilidad en su minuto, porque ahora también me pareciera. Ahora ayer todo lo encontraba fenomenal, pero también se lo criticó mucho a Mario Marcel. Bueno, todo, pero acuérdate pero que distintos actores económicos decían que no lo estaba haciendo bien. Hay sectores de izquierda que tampoco no sé, bueno, pero ¿qué fue Mario Marcel para este gobierno? Bueno, Mario Marcel fue el pacto que parece ya ser del pasado entre los viejos, entre la concertación clásica o la nueva mayoría clásica con los jóvenes furiosos, que no eran tan furiosos después de todo. Fue el pacto, fue la imagen de este pacto esencial, que es como entre las dos almas de la centroizquierda, o más bien las dos edades de la centroizquierda. Y claro, se va Esteban Valenzuela por otras razones, pero justo se va también con Mario Marcel y queda muy debilitado el pacto y el gobierno empieza a hacer lo mismo que como empezó. Es divertido como las cosas son cíclicas, eterno retorno se dice. Y también hay como una imagen que también es interesante ver, porque no se va Mario Marcel al comando de Jara, y al revés, pareciera la visión de estos viejos concertacionistas de Toás no es para nada que van con entusiasmo a entrar al comando. Hay algunos que sí están, pero con muy poco fuelle y con muy poco fuerza, digamos. Entonces es como la idea de que perdimos la elección, este grupo, digamos, perdimos la elección primaria y nos vamos, o sea, nos vamos a la casa, digamos. Y ese fue ese también como el correlato de este asunto, porque está todo el momento emotivo de la despedida, pero no sé, a mí no me deja de sentir que también hay un cabreo o una impaciencia de parte del ministro de Hacienda y de muchos otros ministros con los usos y costumbres y las formas, sobre todo, de relación que hay en los jóvenes, digamos. ¿Sí? Claro, es que pero tú estás diciendo, Rafa, que hay algo en la salida de Mario Marcel también de cabreo, o tú dices que más allá de la salida de Mario Marcel, lo que vemos es que lo que fue el socialismo democrático en el gobierno de Gabriel Boric está saliendo, y partiendo por la misma Carolina Toá, ¿cierto? Que no la hemos visto en la campaña de Janet Carolina, está saliendo para desaparecer, entre comillas, o para guardarse, porque no hay una buena sensación del paso que tuvieron, o que les dejó a ellos el paso que tuvieron por el gobierno del... Eso es lo que yo escucho de muchas personas que conozco, socialistas democráticos,
que no tienen diferencia ideológica muy profunda con lo que se está haciendo, ni con las nuevas ideas, que no son nuevas, que son más viejas que el hilo negro, pero que sí sienten que el trato, la forma de tratarse, la forma de pasar máquina, las prioridades, la manera de ver las cosas como sobre todo es la falta de distintas prioridades, pero también el trato humano, el trato personal, es algo que desgasta, cansa, y si uno escucha a estos socialistas democráticos que están en el gobierno hablar del Frente Amplio, no te van a decir que hoy, no te van a dar ninguna pelea de fondo, pero te van a dar miles de peleas de forma. Las formas son muy descuidadas, o son muy brutales, o son neoliberales, que digamos que es lo que esta generación es. Que es una generación profundamente neoliberal, digamos. Por eso mismo la palabra neoliberal les parece tan mala, porque es lo que son. Entonces, yo no sé, parece que el ministro Maciel tiene razones personales que explican su O sea, lo que Sí. yo... pero en política las razones personales son siempre políticas. Sí. No, es verdad. Hay momentos en que las razones personales son razones personales importantes, gravitantes. Esto lo venía conversando con el presidente hace rato, y la razón personal del ministro Manuel Marcel, según todos reporteamos y hasta alturas, es que tiene una situación delicada y de la que se tiene que hacer cargo. Y él lo dice de otra manera, lo frasea de otra manera cuando él dice que las exigencias del cargo, primero en el Banco Central, luego en Hacienda, viene la discusión sobre presupuesto. Todos los parlamentarios saben que en la discusión de presupuesto tú no te vas a tu casa en la noche, pasas de largo la discusión. Si tú tienes una urgencia importante con un hijo, no es una urgencia de enfermedad, y sabes que no te vas a poder hacer cargo de un tramo final, lo responsable es dar un paso al costado. Pero Uno puede hacer la lectura de que finalmente se agotó, se aburrió, que tuvo que lidiar, ¿no es cierto?, con muchas tensiones, como todos los ministros de Hacienda, que tuvo que... sí, pero a ver, las principales tensiones que él tuvo, todos los tiene. Pero hoy día no tiene Espérate, una tensión especial con el Frente Amplio, No. como pero- las ha tenido. Sí, pero por favor, o sea, ha tenido que dar la cara dos o tres veces por un cálculo completamente equivocado de una militante del Frente Amplio, de una de las lumbreras del Frente Amplio. Ese es un problema que no tiene nada que ver con su política económica, con las reformas que está haciendo, o la oposición. Son problemas que tenían que ver con, oye, esta señorita calcula tiene una calculadora como la mía, que cuando yo calculo mi presupuesto, que calculo de manera imaginaria, digamos, pongo plata que no tengo y plata que sí tengo. Entonces, esos problemas no son atribuibles a la labor, y no son esperables, digamos. Un ministro de Hacienda no tiene por qué tener problemas con su jefe de presupuesto, de cálculo, digamos, problemas de matemática. Entonces, creo que es difícil ser ministro de Hacienda y hacer clases de matemáticas remediales en la tarde, digamos. Entonces, es complicado. Yo no sé cuánto pesa, pero evidentemente yo he conocido a ministros del Interior que estuvieron con problemas renales, digamos, que se hicieron... ¿cómo se llama? Diálisis, no solo diálisis, sino que se Esperando trasplante. Y se trasplantaron y siguieron yendo al ministro, hacia el ministerio. Yo entiendo las razones personales del ministro, pero es cierto que la carga de trabajo que tiene es superior a la de un ministro de Hacienda normal. Porque un ministro de Hacienda, eso sí. un ministro de Hacienda normal tiene un equipo. El ministro de Hacienda normal puede perfectamente ver, firmar y ser más o menos el jefe de un equipo, y tiene tiempo para hacer muchas cosas más, pero no es el caso acá, digamos, que el ministro de Hacienda tiene más que un equipo, tiene un grupo de estudiantes en práctica, digamos, y es difícil trabajar con estudiantes en práctica. De hecho, una de las cosas que dijo ayer, y lo reconoció Mario Marcel, como de sus dolores del paso por el Ministerio de Hacienda, fue precisamente el incumplimiento de la regla fiscal del 2024, y que viene y que se justifica en parte por cálculos mal hechos, ¿cierto? Cálculo que, bueno, se responsabiliza a la directora de presupuesto, pero eso es uno de los dolores del ministro de Hacienda en su paso por Hacienda, precisamente. Ahora, más allá de que, según lo que hemos reporteado la Claudia, yo y todos, es efectivamente este tema personal el que lo saca de Hacienda. De hecho, yo entiendo que había presentado su renuncia ya hace un rato, y que el presidente no se la había aceptado,
y que esta vez fue ya digamos, ya es inevitable, ya no se puede estirar más y por eso finalmente lo deja ir el presidente, porque yo creo que para el presidente Boric tener a Marcel al lado ha sido realmente fundamental. Y de hecho dice ayer el presidente Boric, como decías tú, Claudia, como con ojos llorosos y muy emocionado, diciéndole su legado, deja un tremendo legado, dice su legado tiene hoy creciendo al país por sobre la expectativa. O sea, yo creo que para el presidente Boric se le va como, no sé si voy a decir, porque yo sé que alguien podría decir es como su papá, pero no. Pero yo creo que es un apoyo fundamental. Sí. Y pone Oye, a un amigo y a un conocido como es Nicolás Grau. La pregunta hoy día es si el gobierno de Gabriel Boric entonces inicia una fase de pato cojo, como se llama tan insistentemente. Vienen las elecciones, estamos a semanas de las elecciones, a pocos meses de las elecciones, de la primera vuelta presidencial, y esto podría cambiar el carácter del gobierno de Gabriel Boric, o ya finalmente tomó esa musculatura y ahora sigue con la inercia, digamos, de la que deja Mario Marcel ahí. Yo creo que sí terminó la alianza Vegestorios Joestorios. Oye, pero no es tan viejo Mario Marcel. No, pero justo coincide con la salida de Teo Valenzuela, que no tiene nada que ver. Por otra razón. Por otra razón, pero muy mal coordinado estas dos salidas, digamos, porque hubo un tiempo, por lo menos un par de horas, en que todo el mundo pensó que Mario Marcel salía por solidaridad con Valenzuela, cosa que pero ¿quién puede haber pensado eso? No, bueno, se rumoreó mucho, digamos, que era como y que es una salida muy estúpida, porque nadie sabía que este señor militaba en ese partido, digamos. Lo supimos ahí, es una cosa muy... Presidente. ¿Ah? El presidente lo sabía, Boric, lo sabía, pero el resto del mundo no lo sabía. Yo me acordaba que yo para mí todavía militaba en el MAPU, que es donde militó de joven. Y entonces sacaba esa alianza, sacaba la sensación de claro, es muy perjudicial, creo yo, para la ministra Jara, digamos, la candidatura, sí, la candidatura, porque todas las debilidades del gobierno repercuten en su candidatura, que en donde repercute todo. Es como una especie de cámara de eco. Decía, ¿sí? Cualquier cosa que pasa, se le cayó la llave del llavero y se transforma en un escándalo. Es una candidatura muy, muy mal hecha, digamos, muy mal preparada, con muy poca estrategia, como que no tienen preparado ni lo bueno ni lo malo, digamos. Entonces, un gobierno debilitado, un gobierno con poco prestigio, es muy malo para quienes son el candidatura de gobierno, digamos. Y la impresión cierta de que los viejos de la nueva mayoría o del socialismo democrático no van a... Sí, efectivamente no tiene grandes nombres de la exconcertación. El que tenía era justamente Álvaro García, que se va al gobierno, digamos. Pero no tiene nadie más, digamos. Y no tiene un Marcel, digamos, y es una pérdida muy irreparable para ellos. Tienen que tener un Mario Marcel y no lo tienen. Ya, y ahí sí, dale, Connie. Quería saltar Claudia, a la candidatura porque quedan pocos minutos. Vamos al frente a la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, ayer José Antonio Kast presentó su programa, lo conversábamos recién aquí en Pauta Análisis con Patricio Dusaillán, experto en contenido y muy cercano a José Antonio Kast, pero Evelyn Matei está ahí como en tercer lugar, no saben, ya veremos la encuesta el fin de semana, pero Juan Sutil, que la llegada se esperó con mucho ahínco, esta semana se tropezó en una entrevista que dio a Matilde Burgos en CNN. Habló de las dictaduras, como que las dictaduras no son tan dictaduras porque no se apenan en el poder, pero bueno, Pinochet tuvo... Habló directamente de Pinochet y dijo, en el fondo dice que no es, que él no considera, las palabras fueron, para mí no fue una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática, claro, después de 17 años. ¿Cuánto complica esto? Porque la candidata Matei tuvo que ayer salir a aclarar nuevamente que el compromiso con la democracia. Sí, bueno, Sutil tiene el apellido muy mal puesto, digamos, porque es la persona menos sutil que yo he conocido en la historia, digamos. Esto para bien y para mal. Muy arrebatado. Sí, o sea, no debería quizás pensar en cambio de apellido, digamos.
Sutil, nunca entendí muy bien por qué la llegada de Juan Sutil al comando de Matei era saludada como con tantos vitores. Yo le tengo, a mí me cae bien Sutil, me gusta justamente lo mete pata que es, y Lo poco sutil. Lo poco sutil, me parece un personaje divertido, y me parece un personaje y que tiene ductilidades, pero que no es ninguna contribución para Matei. El sector que él representa, el mundo empresarial, uno ya lo da por sentado dentro de él. No es ninguna contribución, no es que un nuevo grupo, un nuevo sector entre a la candidatura de Matei. Y luego tiene estos pezones comunicacionales. Lo de la dictadura es absurdo, digamos, porque muchas dictaduras terminan, abdican, si no el mundo, y abdican antes de la muerte del dictador. Nadie diría que la dictadura argentina no fue una dictadura, porque no, y duró menos que la chilena, digamos. Entonces, es un poco absurdo. Luego, hay un elemento que me parece divertido de parte de esta gente que tanto alega de la honestidad o en contra de la corrupción, y que ven que el Estado es un botín y todo eso, cuando tienen a un dictador que es un notable ladrón, un notable corrupto, digamos, que hemos visto la información hace muy poco que la familia debía una cantidad ingente de millones de dólares al erario público, digamos, y al Estado. Entonces, eso sí que eso es típico de la dictadura, digamos, y eso es bastante característico de la dictadura, que es su capacidad de robar y de llevarse para la casa el Estado. Eso me pareciera para Juan Sutil como algo que no existe, digamos, y no entiendo muy bien por qué. Siempre es triste que algunas personas, pero no el caso Sutil, encuentren que la dictadura que empezaron a odiar a Pinochet cuando supieron que robaba. Pero, Sí. ¿por qué se No le... cuando violaba los derechos humanos. No, a mí me parece también gravísimo que robe. Pero lo otro que llama la atención es por qué Evelyn Matei en su candidatura le ha costado tanto sacudirse de este tema y aparece como un eterno retorno. Ella misma cuando habla, ¿no es cierto?, de las muertes inevitables en dictadura. Es que Porque es que ellos no saben muy bien, piensan que quizá el éxito de Kast y Kaiser tiene que ver con eso, con que ellos reivindican la dictadura y no tienen complejo en hacerlo. Entonces, ellos atribuyen a ese elemento, pero ese elemento es muy tiene importancia, por supuesto. En sectores más duros, quizás. Claro, pero tiene importancia como estilo. Es decir, la gente no es que vote por Kast o Kaiser porque les guste la dictadura, sino que porque les gusta que ellos no tengan miedo de reivindicarlo. Incluso podrían decir, a mí no me gusta la dictadura, a mí yo esto de Kast me parece horrible, pero él lo dice, él lo cree. Y aunque yo estuve del otro lado, porque hay muchos votantes de Kaiser y de Kast que fueron enemigos de la dictadura, que votaron por el no y que votaron por la constitución, y que no tienen ningún buen recuerdo de la dictadura, pero que van a votar por él, porque dicen, bueno, mira, él tiene una visión de la dictadura totalmente distinta a la mía, pero yo voy a votar, pero es lo que es. Ahora, esto sí, todos lo que le ha ido pasando, que es lo que hace Juan Sutil, es que minimizan la dictadura. Porque el recuerdo, con la memoria pasa eso, gente que fue enemiga de la dictadura, que fue incluso víctima de la dictadura, que tiene recuerdos, dolores de la dictadura, pero que ahora lo miran como, bueno, la dictadura era mala, pero no tan mala como lo que pasa ahora. Y ese discurso lo he escuchado muchas veces, digamos, no, pero comparado a lo que pasa ahora, la dictadura era buena. Es como que han olvidado muchos elementos, como uno de estos, el nivel de corrupción, uno de estos, de que el narcotráfico entró a las Fuerzas Armadas en la dictadura. Entonces, es como minimizar la dictadura y decir, bueno, son los crímenes, y decir, bueno, los crímenes más horribles se condenan, pero el resto y a mí los crímenes me parecen condenables, pero hay muchas otras cosas que son más condenables que los crímenes o tan condenables como los crímenes, que para mí la voz de Pinochet y su discurso ya son algo pero el rebaje intelectual del debate, el desprecio por el otro, la economía, la crisis económica que Pinochet inventó, digamos, él llevó al país a un nivel de hambre que nunca había conocido en su historia, digamos. Todo eso ha pasado a la historia como un gobierno que tuvo un gran éxito económico, que lo hizo muy bien y que mató a gente. Y no fue así, no.
8:56 de la mañana, los viernes de Rafael Gumucio, escritor y columnista aquí en Como Pauta de Análisis. Como los martes de Merino, pero el viernes. Sí, los viernes de Gumucio. Connie Santa María, nos encontramos el lunes tempranito. Pues el lunes allá. Sí, y gracias a ustedes, auditoras, auditores, por escucharnos.